Estuve solo junto a la cama de hospital de mi madre mientras fallecía, mientras otras habitaciones estaban llenas de familias unidas. Mi esposa y hermanos nunca aparecieron. Ni llamadas de preocupación, ni lágrimas compartidas, ni siquiera una falsa disculpa por su ausencia. Pero justo cuando el médico pronunció la hora, una enfermera me entregó una carta sellada de mi madre, y... entonces todo cambió después de eso. Las luces fluorescentes del Hospital Memorial del Condado zumbaban sobre la cabeza de Nathan Russo mientras permanecía hundido en la silla de vinilo junto a la cama de su madre. El pitido rítmico de los equipos médicos se había convertido en un sombrío metrónomo que contaba las últimas horas de vida de Eleanor Russo. Nathan se frotó los ojos enrojecidos, revisando su teléfono por quinta vez en una hora. Nada todavía. ¿Vienen tus hermanos en camino? Preguntó suavemente la enfermera Patel mientras ajustaba el suero de Eleanor. Nathan forzó una sonrisa amarga. Deberían. Les llamé a todos ayer. Habían pasado 3 días desde que la condición de Eleanor se deterioró rápidamente. 3 días de Nathan montando guardia solo mientras su esposa Vanessa alegaba que no podía alejarse de su apretada agenda organizando la gala benéfica anual del pueblo. 3 días de su hermano Anthony prometiendo volar desde Chicago pero sin llegar nunca. 3 días de su hermana Diana enviando mensajes con excusas sobre las actividades de sus hijos que hacían imposible su visita. El doctor dice que no falta mucho, dijo la enfermera Patel en voz baja. ¿Quieres que intente llamarlos de nuevo? Nathan negó con la cabeza. Ellos saben. Contempló la frágil figura de su madre, recordando cómo había sido el pilar de su familia después de que su padre muriera hace 20 años. Eleanor había trabajado en 2 empleos para que los 3 hijos pudieran ir a la universidad, sin quejarse nunca incluso cuando su salud comenzó a fallar. Ahora, a los 68 años, el cáncer se la estaba llevando y Nathan era el único que se había molestado en aparecer. Su teléfono vibró. Un mensaje de Vanessa, ¿cómo va todo? Los preparativos de la gala están imposibles. Los William acaban de duplicar su donación si nombro la subasta silenciosa en su honor. Hablamos luego. Ni una pregunta sobre Eleanor. Ni una oferta de venir, solo chismes de sociedad. Nathan guardó el teléfono sin responder. Su matrimonio se había estado deteriorando durante años, pero la ausencia de Vanessa durante esta crisis familiar se sentía como la traición definitiva. A sus 42 años, Nathan había construido una exitosa empresa de construcción desde cero, proporcionado una lujosa casa en Lakeside Heights y dado a Vanessa todo lo que quería. Sin embargo, aquí estaba sentado solo, viendo morir a su madre. El médico entró, revisó los signos vitales de Eleanor y le dio a Nathan un sombrío asentimiento. Es hora de despedirse, señor Russo. Como invocados por esas palabras, los ojos de Eleanor se abrieron ligeramente. Nathan, susurró, con una voz apenas audible. ¿Viniste? Por supuesto, mamá, dijo, tomando su mano. He estado aquí todo el tiempo. Una sombra de sonrisa tocó sus labios. ¿Y los demás? Están en camino, mintió, sin querer agobiarla con la verdad. Los ojos de Eleanor, aunque nublados por la morfina, mostraron una sorprendente claridad. No, no lo están, apretó su mano débilmente. Está bien. Necesito decirte algo. Le hizo señas para que se acercara. Y cuando él se inclinó, ella susurró, cajón inferior de mi escritorio. La llave está pegada bajo mi joyero. Lo que encuentres explicará todo. Nathan frunció el ceño. Mamá, ¿qué? Prométeme que lo verás, insistió con repentina urgencia. Lo prometo, dijo Nathan, con la garganta apretada por la emoción. Eleanor se relajó contra las almohadas. Siempre fuiste el fuerte, como tu padre, sus ojos comenzaron a cerrarse. Los otros, no son lo que crees. El pitido constante del monitor se convirtió en un tono continuo. El médico se apresuró hacia adelante, pero Nathan ya lo sabía. Eleanor Russo se había ido. Mientras el médico pronunciaba la hora de la muerte, la enfermera Patel se acercó con un sobre en la mano. Me pidió que te diera esto cuando llegara el momento. Nathan tomó el sobresellado con dedos temblorosos.
Su nombre estaba escrito en el frente con la elegante caligrafía de su madre. Fuera de la habitación del hospital, estalló un alboroto. Anthony y Diana finalmente habían llegado. Ambos vestidos impecablemente, ambos exigiendo entre lágrimas ver a su madre. Llegaron demasiado tarde, dijo Nathan fríamente mientras salía al pasillo. Se ha ido. Diana se derrumbó dramáticamente en una silla. Intentamos llegar. El tráfico estaba terrible. Anthony se ajustó su costosa corbata. Algunos tenemos responsabilidades, Nathan. No todos podemos abandonarlo todo durante semanas como tú. Detrás de ellos estaba Vanessa, luciendo incómoda en su vestido de diseñador. Vine tan pronto como pude, murmuró, sin encontrarse con los ojos de Nathan. Qué conveniente, comentó Nathan, con el sobre pesado en su bolsillo. Todos ustedes llegando exactamente después de que ella falleciera. Un administrador del hospital se acercó, con un portapapeles en mano. Lamento su pérdida. Hay algunos arreglos que necesitamos discutir. Mientras sus hermanos y esposa seguían al administrador, discutiendo ya sobre los costos del funeral, Nathan se escabulló. En su auto, finalmente abrió la carta. Mi querido Nathan, si estás leyendo esto, me he ido a reunirme con tu padre. Lamento tener que cargarte con esta verdad, pero mereces saberla. La caja de seguridad en el First National, llave incluida, contiene evidencia de que Anthony, Diana y desafortunadamente tu Vanessa han estado robándonos sistemáticamente a ambos durante años. El negocio familiar que tu padre dejó, ese que Anthony afirmó que no valía nada y vendió por nuestro beneficio, en realidad valía millones. El fondo fiduciario que supuestamente se agotó ha sido desviado a cuentas en el extranjero. Incluso tu empresa de construcción ha sido comprometida. Más importante aún, debes saber que no estás solo en este mundo. Busca a Thomas Newberry en Millfield. Él te explicará el resto. Tu madre que te ama, Eleanor. Nathan se quedó paralizado, con la carta apretada en sus manos mientras la lluvia comenzaba a golpear el parabrisas. Todo lo que creía saber sobre su familia acababa de desmoronarse. La llave giró suavemente en la cerradura del cajón del escritorio de Eleanor. Dentro había un diario de cuero de décadas de antigüedad, una memoria USB y varias carpetas cuidadosamente etiquetadas con fechas. Las manos de Nathan temblaban mientras abría la primera carpeta, estados de cuenta bancarios, escrituras de propiedades, documentos corporativos y una serie de fotos de vigilancia que mostraban a Anthony, Diana y... Lo más impactante, Vanessa reuniéndose con un hombre que Nathan reconoció como Victor Blackwell, el asesor financiero de su madre. Su teléfono sonó. Nathan, ¿dónde estás? Exigió Vanessa. Todos estamos en la oficina del abogado para la lectura del testamento. Estaré allí, dijo Nathan fríamente. No empiecen sin mí. Cuando Nathan llegó a las oficinas legales de Bedford y Asociados, la tensión era palpable. Sus hermanos estaban sentados rígidamente en sillas de cuero mientras Vanessa caminaba de un lado a otro junto a la ventana. Finalmente, Diana resopló. Algunos tenemos lugares donde estar. El abogado, Samuel Bedford, se aclaró la garganta. Ahora que todos están presentes, podemos proceder con la lectura del último testamento y voluntad de Eleanor Russo. Lo que siguió dejó atónitos a todos en la sala. Eleanor había revisado su testamento apenas 3 meses antes. La casa familiar, que Anthony había estado codiciando durante años, debía venderse y los ingresos irían a la investigación del cáncer. La valiosa colección de arte que Diana ya había distribuido mentalmente entre sus amigos fue donada al museo de la ciudad. Lo más sorprendente, Nathan fue nombrado albacea del patrimonio con instrucciones explícitas de que Anthony y Diana recibieran solo herencias simbólicas de $1,000 cada uno. Esto es indignante. Gritó Anthony, con la cara enrojecida. No estaba en su sano juicio. Impugnaré esto, amenazó Diana, fulminando a Nathan con la mirada. La manipulaste cuando estaba débil. Bedford permaneció impasible. El testamento fue presenciado por 2 médicos que certificaron su competencia mental. Además, hay un testimonio en video explicando sus decisiones.
Nathan observó a sus hermanos enfurecerse mientras Vanessa permanecía sospechosamente silenciosa. Después de la reunión, ella se le acercó con cautela. Nathan, sobre la cena de esta noche, no estaré en casa, interrumpió él. No me esperes. El pueblo de Mayfield estaba a 1 hora de distancia, un lugar pintoresco que Nathan no había visitado desde la infancia. Siguiendo las instrucciones de su madre, encontró la dirección de Thomas Newberry. Una casa modesta con un jardín bien cuidado. El hombre que abrió la puerta tenía unos 70 años, con una mata de pelo blanco y ojos familiares. Debe ser Nathan, dijo, como si lo hubiera estado esperando. Te pareces mucho a tu padre. Durante un café en la mesa de la cocina de Newberry, emergió la verdad. Thomas había sido el primer amor de Eleanor antes de conocer al padre de Nathan. Se habían reconectado después de la muerte de su esposo, manteniendo su relación en privado para evitar los celos de sus otros hijos. Eleanor sabía lo que estaban haciendo, explicó Thomas, deslizando una vieja fotografía sobre la mesa. Contrató a un investigador privado hace 3 años cuando el dinero comenzó a desaparecer. La foto mostraba a una Eleanor más joven con Thomas, ambos sonriendo ampliamente. Hay algo más que deberías saber, dijo Thomas vacilante. Después de que tu padre murió, Eleanor descubrió algo en sus papeles. Anthony y Diana no son sus hijos biológicos. Nathan lo miró incrédulo. ¿Qué? Tu madre estuvo casada brevemente antes de conocer a tu padre. Una unión corta e infeliz. Cuando ella y tu padre se juntaron, él los adoptó legalmente, los crió como propios. Pero tú eras su único hijo biológico juntos. La revelación golpeó a Nathan como un golpe físico. ¿Esto tiene algo que ver con el robo?, preguntó. Thomas asintió sombríamente. Se enteraron de su parentesco hace años. Creo que fue entonces cuando comenzó el resentimiento. Pero hay más. Produjo una carpeta gruesa. Victor Blackwell les ha estado ayudando a saquear sistemáticamente no solo las cuentas de tu madre, sino también tu empresa. Nathan hojeó los documentos, su ira creciendo, transferencias bancarias autorizadas por Vanessa, quien había insistido en manejar los libros de la empresa. Negocios inmobiliarios donde Anthony se había hecho pasar por socio comercial de Nathan, préstamos tomados contra activos de la empresa sin su conocimiento. ¿Por qué no me lo dijo?, exigió Nathan. Estaba reuniendo evidencia, respondió Thomas. Y temía por tu seguridad. Blackwell tiene conexiones peligrosas. Como si fuera una señal, el teléfono de Nathan vibró con un mensaje de un número desconocido: retrocede o te arrepentirás. El dinero se ha ido. Acéptalo. Nathan miró a Thomas. Necesito volver. Hay algo que debo hacer. Cuando Nathan regresó a casa esa noche, encontró a Vanessa esperando, con una copa de vino en la mano y preocupación perfectamente pintada en su rostro. ¿Dónde has estado?, dijo. He estado muy preocupada. Nathan retrocedió. ¿En serio? Su expresión vaciló. Por supuesto. Ha sido un día difícil para todos nosotros. ¿Lo ha sido? Nathan se dirigió al mueble bar y se sirvió un whisky. Dime, ¿cuánto tiempo llevas trabajando con Blackwell? La copa casi se deslizó de los dedos de Vanessa. No sé de qué estás hablando. Las cuentas en el extranjero, las firmas falsificadas, el desfalco de mi empresa. La voz de Nathan permaneció inquietantemente tranquila. Mi madre lo sabía todo, Vanessa. Tiene registros de cada transacción. La fachada de Vanessa se quebró. Tu preciosa madre nunca pensó que yo era lo suficientemente buena para ti. Diana y Anthony me contaron cómo era ella realmente. Controladora, manipuladora. Nos merecemos ese dinero después de todo. ¿Todo? ¿Qué?, interrumpió Nathan. ¿Después de que ella te pagara la universidad? ¿Después de que te diera la bienvenida a la familia? ¿Después de que nos prestara el dinero para comprar esta casa? Los ojos de Vanessa se estrecharon. No tienes pruebas de nada. Nathan sonrió fríamente. Ahí es donde te equivocas. Y mañana la policía también las tendrá.
El color desapareció del rostro de Vanessa. Estás fanfarroneando. Pruébame. Más tarde esa noche, Nathan escuchó a Vanessa al teléfono hablando urgentemente en tonos bajos. A la mañana siguiente, ella se había ido junto con sus joyas y el contenido de su cuenta conjunta. La investigación avanzó rápidamente una vez que Nathan entregó las pruebas de su madre. Los agentes federales aparentemente habían estado vigilando a Blackwell durante años, sospechando que dirigía una sofisticada operación de fraude dirigida a familias adineradas. El caso de Nathan lo destapó todo. Anthony fue arrestado en el aeropuerto O'Hare de Chicago intentando abordar un vuelo a las Islas Caimán. Diana fue encontrada en su casa del lago, quemando documentos frenéticamente. Vanessa seguía prófuga, aunque sus cuentas habían sido congeladas. En el funeral de su madre, Nathan permaneció solo junto a la tumba, los otros dolientes manteniendo una distancia respetuosa del escándalo familiar. Al concluir el servicio, una mano tocó su hombro. Señor Russo. Soy la detective Laura Montgomery. La mujer era alta, con ojos inteligentes y un apretón de manos firme. Me gustaría hablar con usted sobre el paradero de su esposa. Durante las siguientes semanas, Nathan trabajó estrechamente con Montgomery, reconstruyendo la extensión de la conspiración. Blackwell había fijado su objetivo en Eleanor años atrás, reconociendo su vulnerabilidad después de la muerte de su esposo. Luego manipuló el resentimiento de Anthony y Diana, eventualmente reclutando a Vanessa cuando ella expresó frustración por la devoción de Nathan a su negocio familiar en lugar de a sus ambiciones sociales. Planeaban dejarte en bancarrota, explicó Montgomery durante una de sus reuniones. Una vez que el dinero desapareciera, Vanessa presentaría el divorcio, alegando que tu mala gestión financiera destruyó el matrimonio. Nathan no pudo evitar reírse amargamente. Y nunca lo vi venir. La gente raramente lo ve cuando se trata de familia, respondió ella con una inesperada gentileza. La investigación reveló que la conspiración era más profunda de lo que Nathan había imaginado. Varias otras familias habían sido objetivo de la organización de Blackwell. Mientras Nathan ayudaba a construir el caso, encontró una fuerza inesperada en la búsqueda de justicia, no solo para él, sino para todas las víctimas de Blackwell. 6 meses después de la muerte de Eleanor, Vanessa fue capturada en México. Nathan la observó impasible mientras la conducían al juzgado para la lectura de cargos, negándose ella a encontrarse con sus ojos. Diana y Anthony ya habían aceptado acuerdos de culpabilidad, proporcionando testimonio contra Blackwell a cambio de sentencias reducidas. Esa tarde, Nathan regresó a la casa de su madre, que había conservado a pesar de las instrucciones del testamento. No había podido convencerse de venderla todavía. Thomas Newberry lo esperaba en el porche. Lo lograste, dijo Thomas simplemente. Nathan asintió. Ella habría estado orgullosa, creo. Siempre estuvo orgullosa de ti. Thomas le entregó una vieja caja de puros. Quería que tuvieras esto cuando todo terminara. Dentro de la caja, Nathan encontró fotografías de sus padres, momentos felices congelados en el tiempo, una receta manuscrita de la famosa salsa dominical de su padre, el anillo de bodas de su madre y una nota final. Nathan, para este momento la verdad habrá salido a la luz. Lamento el dolor que esto te ha causado, pero no me arrepiento de protegerte tanto como pude. Algunos dirán que debería habértelo dicho antes, pero el instinto de una madre es proteger a su hijo, incluso cuando ese hijo es un hombre adulto. Lo que importa ahora es lo que construyas a partir de aquí. Los cimientos de mentiras han sido barridos. Lo que los reemplace depende enteramente de ti. Recuerda que la familia no siempre es de sangre. Son las personas que permanecen a tu lado cuando otros se alejan. Con todo mi amor, mamá. Nathan dobló la nota cuidadosamente y miró a Thomas. Ella mencionó que la familia no siempre es de sangre. ¿Hablaba de ti? Thomas sonrió tristemente. En parte. Pero hay alguien más a quien deberías conocer. Señaló hacia un auto estacionado en la calle donde una joven mujer ahora estaba de pie observándolos con incertidumbre. Esta es Olivia, dijo Thomas mientras ella se acercaba. Eleanor la ayudó a escapar de un matrimonio abusivo hace 5 años, le proporcionó una nueva identidad, un trabajo en su fundación.
Has sido como una hija para tu madre desde entonces. Olivia extendió su mano. Tu madre hablaba de ti a menudo, señor Russo. Decía que eras el único que realmente heredó la integridad de tu padre. Mientras los tres se sentaban en el porche compartiendo historias de Eleanor hasta bien entrada la noche, Nathan sintió algo que no había experimentado desde antes de la enfermedad de su madre, un sentido de pertenencia. Estos extraños conectados por la bondad de Eleanor eran de alguna manera más familia que aquellos que compartían su apellido. Un año después, Nathan se encontraba en el recién dedicado jardín conmemorativo Eleanor Russo en el hospital comunitario. El proceso judicial contra Blackwell y sus asociados había concluido con éxito, y Nathan había reconstruido su empresa de construcción con socios honestos. La detective Montgomery, Laura, como ahora la llamaba, estaba a su lado en la ceremonia de dedicación. Su relación profesional había evolucionado gradualmente en algo más personal. Ninguno de los dos lo apresuró, ambos llevando cicatrices de traición, pero los cimientos eran sólidos. Thomas y Olivia se habían convertido en presencias fijas en la vida de Nathan. Las cenas dominicales eran una nueva tradición en la antigua casa de Eleanor, que Nathan finalmente había decidido conservar. Juntos, habían establecido la Fundación Eleanor Russo, apoyando a víctimas de fraude financiero y abuso doméstico. Mientras la pequeña multitud se dispersaba después de la ceremonia, Laura apretó su mano. ¿Estás bien? Nathan contempló el jardín brillante con las flores favoritas de su madre. ¿Sabes? Por primera vez en mucho tiempo, creo que sí. En su bolsillo estaba la última carta de su madre, gastada de tanto leerla. Ya no necesitaba sacarla para recordar las palabras que lo habían cambiado todo. En lugar de quebrantarlo, la verdad finalmente lo había liberado. El pasado no podía cambiarse, pero el futuro aún estaba por escribirse.